Let's go back to this cathedral. Regresemos a esta catedral. We're now talking of a time period almost 400 years later. Ahora estamos hablando de un periodo de tiempo de casi 400 años después. That little picture about John Newman, let's just enlarge it. El pequeño cuadrito de John Newman, ahora vamos a hacerlo un poco más grande. This is what it looks like. Es como se ve, 1833. 1833, That's almost 300 years after Cranmer. así que son unos 300 años después de Cranmer. And they say John Keble preached from this pulpit, Y dicen que John Keble predicó de ese púlpito, as well as Pusey and Newman. como Pusey también, y también John Newman. And he was the vicar of St. Mary's. Y él era el vicario de la iglesia de Santa María. Newman drew huge congregations to hear him preach. Y se dice que Newman, había congregaciones gigantes que lo iban a escucharlo predicar. Now, what did he preach? Ahora, ¿qué predicaba? A more Catholic theology. Generalmente una teología más católica, dice. You see, he had taken place in a dispute which was called the Oxford Movement. Y esto había tomado lugar en el contexto de lo que se llamaba a nivel de la historia el movimiento de Oxford. And during this movement, the church went from Protestantism back to Catholicism. Y durante este movimiento, la iglesia de Inglaterra empezó a regresar a lo que era una tradición mucho más católica. And then, writing about this man, they say, Y después, comentando sobre este hombre, escriben: who could resist the charm of that spiritual apparition? ¿quién podía resistir el ambiente, la imagen de esa aparición espiritual de este hombre? Gliding in the dim afternoon light through the aisles of St. Mary. En la bella luz de la tarde, en los bancos de la iglesia de Santa María, Rising into the pulpit and then in the most entrancing of voices. y después levantándose en el púlpito, después hablando en las voces más elocuentes, Breaking the silence with words and thoughts which were a religious movement, subtle, sweet, mournful. y rompiendo el silencio con palabras y pensamientos que eran un movimiento religioso, sutil, dulce, triste. So they raised Newman to the level almost of a god. Así que ya estaban ensalzando a Newman al nivel de un dios. And I imagine he had this marvelous voice. Y yo me imagino que tenía esa voz maravillosa. And the people were hypnotized. Y la gente era como hipnotizada. And Protestantism was laid aside and Catholicism was introduced into the Church of England. Y se hizo a un lado el protestantismo y otra vez el catolicismo fue introducido en la iglesia de Inglaterra. And if you look at this church, there are the saints up upon the altar. Y si usted mira esta iglesia, ahí encuentra a los santos encima del altar. And Mary is back. Y María ha regresado. And you're wondering what's happening here? Y uno se pregunta qué ocurrió ahí. The candles are back. Las velas regresaron. Didn't Latimer preach against candles and all of these things? ¿Acaso no es que Latimer predicó en contra de las velas y de todas estas cosas? And if you go to this pulpit and this altar, you see a little plaque up against the wall. Y si uno va viendo ese altar y a ese púlpito, ve una pequeña plaqueta en la pared. There it is. Ahí está. So I photographed it Así que yo la fotografié and then read it to you. y se la voy a leer. The figures of the saints above the high altar were restored by the Anglo-Catholic Congress Ahora, las figuras de los santos encima del altar fueron restauradas por parte del Congreso Anglo-Católico to commemorate the centenary of the Oxford Move. para conmemorar el centenario del movimiento de Oxford. And then they mention all these famous professors and John Henry Newman and all of them. Y después mencionan a todos estos famosos profesores que trabajaron en este movimiento. And they say, let us now praise famous men and our fathers who begat us. Y después dicen, pues que alabemos a estos hombres famosos y a nuestros padres que nos dieron la vida. This is almost nauseating. Bueno, esto casi me da la náusea. So who are these fathers that begat us? Ahora, ¿quiénes son estos padres que nos dieron la vida? Did Cranmer and Latimer and Ridley die for nothing? ¿Es que Cranmer, Latimer y Ridley murieron para nada? Here we have a Catholic doctrine. Aquí tenemos una doctrina católica. There's an altar in the church again when there was no altar in a Protestant church. Hay un altar otra vez en la iglesia, donde en la iglesia protestante no había un altar. And the saints and the images are back. Y los santos y las imágenes han regresado otra vez.
And when he had achieved this, what did Newman do? Y cuando Newman había logrado esto, este regreso a la Iglesia Católica, ¿qué ocurrió con Newman? He set the example for England. Él dio el ejemplo para toda Inglaterra. And he marched over to the Roman Catholic Church and says, "Here I am, I'm back home." Y pasó de regreso a la Iglesia Católica, es decir, se convirtió en católico y dijo, aquí estoy. Oh, the Pope was so glad. Y el Papa estuvo tan He contento immediately made him a cardinal. y de inmediato lo hizo un cardenal And so he became Cardinal Newman. y se convirtió en Cardenal Newman. And he became the symbol of the return of England back to Catholicism. Y se convirtió en el símbolo del regreso de Inglaterra hacia el catolicismo. Now, history is fascinating. Ahora, la historia es bien fascinante, But it gets more fascinating as we go along. pero sigue convirtiéndose en más fascinante mientras seguimos. The present Pope, El Papa presente, Pope Benedict XVI, el Papa Benedicto XVI, has now decided to make this Cardinal Newman a saint of the Roman Catholic Church. ha decidido de hacer este Cardenal Newman un santo de la Iglesia Católica Romana. Here's the Catholic News Agency. Aquí está la Agencia de Nuevas Católica, This is Vatican City, January 11, 2008. 11 de enero 2008, Ciudad de Vaticán. Cardinal Newman's beatification is hoped for this year. A la beatificación del Cardenal Newman se espera para este año. He was this prominent cleric of the Anglican Church who walked over to Catholicism. Así que era prominente hombre de la Iglesia Anglicana que caminó y se hizo católico. This is in the official Vatican newspaper. Así que esto se encuentra en la Agencia Oficial de Noticias del Vaticano. Oh, they're so excited. Así que se pusieron tan contentos. They're going to now, or they have, dug up the remains of Cardinal Newman in England. Así que dice ahí el texto que iban a sacar todo lo que quedaba del cuerpo de Newman en Inglaterra And they've removed them for veneration. y las iban a remover para que fuesen veneradas. This is just a few months ago. Esto es solo hace algunos meses. And what are they going to do with these bones? Así que, ¿qué van a hacer con estos huesos? They will take most likely the bones from the hands, Van a tomar los huesos de las manos, which will be shared between the key churches in Britain, que van a ser compartidos con las iglesias clave en Inglaterra, as well as being sent to the Vatican. y también van a ser enviadas al Vaticano. And what are they going to do with the bones of Cardinal Newman ¿Y qué van a hacer con los huesos del Cardenal Newman? for his apostasy from the truth? A causa de su apostasía de la verdad, They're going to venerate them as holy relics. las van a venerar como reliquias sagradas o santas. God forbid we should pray to Cardinal Newman. O que jamás pase eso, que oremos a Cardenal Newman. And Gordon Brown, the present Prime Minister of England, Y Gordon Brown, el primer ministro corriente de Inglaterra, has invited Pope Benedict to come to England ha invitado al Papa Benedicto para que visite Inglaterra and to personally venerate those bones y personalmente venerar a esos huesos and declare him a saint. y declararlo un santo. Have we gone back? ¿Hemos regresado? Have we turned our back on the truth? ¿Hemos dado nuestra espalda a la verdad? Has the pig returned to its wallow and the dog to his vomit? ¿Es que el perro ha vuelto a su vómito y la puerca se ha revolcado otra vez en el cieno? All these major relics will be taken from the corpse after the coffin is opened for the first time. Así que todas estas reliquias mayores van a ser quitadas del cadáver cuando se le va a abrir el ataúd. Could Protestant England fall back into this pathetic superstition? ¿Es que la Inglaterra protestante pudiera regresar a ese tipo de superstición miserable? Doesn't the Bible forbid the veneration of the dead? ¿Acaso la Biblia no prohíbe la veneración de los muertos? Let us go to Smithfield. Ahora vayamos a Smithfield. When Bloody Mary was reigning, Cuando la reina María la Sanguinaria estaba reinando, she burnt more than 300 people at the stake, ella quemó más de 300 personas a fuego and thousands died of disease and hunger and cold in her dungeons. y miles murieron de hambre y de frío en prisiones y pozos. And this history has just been eradicated. Y toda esta historia ha simplemente sido olvidada. They were called the fires of Smithfield.
Y estos venían llamados los fuegos, las piras de Smithfield. And you walk around there and you think, now, where is there a commemorative monument of this terrible disaster? Y uno llega a este lugar y se mira alrededor y dice, ¿dónde hay una plaqueta o algo que esté conmemorando este desastre terrible? Nothing. Nada. And then you come across this funny little plaque here behind a bar. Y después ahí encuentra uno esa pequeña plaqueta detrás de esas barras. And for the rest, there's just Smithfield Station. There's nothing. Y por el resto hay un lugar de trenes Smithfield y es todo. And then I had to enlarge this little plaque over here, or else you couldn't even see it. Y yo tuve que hacer esta plaqueta mucho más grande porque si no uno ni lo hubiera podido ver. It says erected by the Protestant Alliance of London. Dice, erigido por la Alianza Protestante de Londres There in 1870. en 1870. It's so eroded you can't even see it. Está tan carcomido que uno ni lo puede ver. And then it's got some names over here, John Rogers and Bradfield, etc., Y etc. así que tiene ahí varios nombres. But what happened to them? Nobody knows. ¿Y qué ocurrió con ellos? ¿Quién sabe? What happened to these people and who were they? ¿Y qué pasó con estas personas y quién eran ellos? Who was John Rogers? ¿Quién era John Rogers? You ask the Protestants today, John Rogers. Y uno pregunta a los protestantes hoy en día, John Rogers, ni saben. ¿Quién es? John Rogers? Huh? ¿Quién Who's es? that? ¿Quién es? Well, if it weren't for John Rogers, you wouldn't have your Bibles. Bueno, si no fuera por John Rogers, uno no tendríamos nuestras Biblias en inglés. The Protestants might still remember the name of Tyndale. A lo mejor los protestantes aún se acuerdan el nombre de Tyndale. Tyndale is the one who translated the Bible into English. Tyndale es el que tradujo la Biblia al inglés. And when they caught him, they also tied him to the stake. Y cuando lo arrestaron también, lo pusieron a la estaca, a la pira, They put a chain around his neck. pusieron una cadena a su cuello, But instead of the gunpowder plan, they strangled him to death with a chain. pero en vez de poner una bolsa de polvo explosivo, lo estrangularon para que muriera And then they burnt him. y después lo quemaron. But he hadn't finished the Bible. Pero aún no había acabado la traducción de la Biblia, There was still a lot of work to be done. había aún bastante trabajo que hacer, And you can thank John Rogers that you have it today. y uno puede dar gracias a John Rogers que él acabó esa traducción. He was an associate of Tyndale Era un asociado de Tyndale and of the Coverdale translation of the scriptures into English. y de la traducción de Coverdale de las escrituras en inglés. And why did they burn him at the stake? Why did Bloody Mary have him murdered? ¿Y por qué es que María la sanguinaria lo hizo quemar, lo mató? Because he denied the transubstantiation. Porque él negaba la doctrina de la transubstanciación. He denied that the host literally became the body and blood of Christ. Él negaba que la hostia literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. He refused to recant. Y él se rehusaba de recantar esa cosa. They put him on the stake. Así que lo pusieron ahí en la pira de fuego. And then, Y He después, said, él dijo, that which I have preached, said Rogers, I will seal with my blood. lo que yo he predicado, dijo Rogers, yo lo voy a sellar con mi sangre. Thou art a heretic, said the sheriff. Así que el jefe de la policía dijo, usted es un herético. And he answered, that shall be known at the last day. Y él dijo, eso será conocido al último día, al día postrero. And then they burnt him to death. Y después lo quemaron hasta la muerte. Now, just imagine this. Ahora, traten de imaginarse esto. He was prepared to die rather than accept transubstantiation. Él estaba pronto a morir en vez de aceptar la transubstanciación. And in the Oxford movement under Newman and all his fellow associates, Y siglos después, durante el movimiento de Oxford, bajo Newman y otras personas, transubstantiation was reintroduced into the Anglican Church. la idea de la transubstanciación fue reintroducida en la iglesia anglicana. And today you have Lutherans and Protestants all over the world. Y hoy en día uno tiene a luteranos y protestantes en todo lado del mundo, Even some of the most hardline Protestant movements. así que hasta algunos de los movimientos protestantes más fundamentalistas, Happy to share a common communion with the papacy. contentos de compartir una comunión en común con el papado. What did this mighty man of God who gave the Bible to posterity, ¿Y qué hizo este hombre poderoso de Dios que dejó la Biblia en inglés para la posteridad? what did he die for? ¿Para qué murió? It seems Protestantism is over. Parece que el protestantismo se ha acabado. Here is the Church of St. Bartholomew. Aquí está la iglesia de San Bartolomé. I took their journal.
Yo tomé su jornal and was reading through it, y lo estaba leyendo. and by chance came across this sentence Y ahí por pura chance encontré esta frase. that Wesley preached in this church in December 1738. Que Wesley había predicado en esa iglesia en el diciembre de 1738. That's when it was a totally Protestant church. Aun cuando era una iglesia totalmente protestante. The father of Methodism preached there. El padre del metodismo predicó aquí. Let's go into the church today. Visitemos la iglesia hoy en día. And what do you have? All ¿Y qué Saints tienen? Day? El Día de Todos los Santos, The Holy Eucharist? la Santa Eucaristía, Requiem Mass? una misa de Requiem. And this is Protestant? ¿Y esto es protestante? This is totally Catholic. Esto es totalmente católico. You can take part in a wine reception, repulsive pictures of Christ in his nakedness. Y uno puede tomar lugar en una recepción de vino y fotos repulsivas de Jesucristo en su desnudez. Of course, the altar is back. Y claro, el altar ya regresó. We've replaced the pulpit with the altar. Hemos reemplazado el púlpito con un altar. Jesus' offer wasn't for all time, didn't always make perfect. Así que la ofrenda, el sacrificio de Jesús no fue para todos los tiempos, no hizo todo perfecto. No, we must bring the pagan mass back into the system. No, la misa pagana tiene que ingresar en el sistema. Put the candles back up Así que regresemos con las velas and call it holy. y llamémoslo santo, holy. Protestantism would have regarded it as an unclean thing. Así que el protestantismo de antaño lo hubiera todo eso quitado como algo impuro. And the central piece on the altar is Mary, not Jesus. Y la parte central en el altar es María, no es Jesús. He's shifted aside and he's a crucifix. Se viene puesto a un lado y es un crucifijo. Isn't it incredible how Jesus is always reduced to a corpse or to an infant? Y no es increíble ver cómo Jesús es siempre reducido o a un cadáver en una cruz o a un pequeño bebé. In this book, the Bible Echo, Y en este libro, el eco de la Biblia, it says it's not without reason that the claim has been put forth that Catholicism is now almost like Protestantism. no es sin razón que la alegación ha sido hecha que ahora el catolicismo es prácticamente casi como el protestantismo. There has been a change, Ha habido un cambio, but the change is in Protestants, Pero not Romanists. pero el cambio está en los protestantes, no en los católicos. Catholicism indeed resembles the Protestantism that now exists, El catolicismo ahora sí se aparece al protestantismo que ahora existe, but it is far removed from the Protestantism as it was in the days of Cranmer and Ridley and Knox and the other reformers. pero está muy removido del protestantismo que era en los días de Cranmer, Ridley, Knox y los otros reformadores. So the eyes of Protestantism have been blinded, Así que los ojos del protestantismo han sido cerrados and we have lost that which we once had. y hemos perdido lo que teníamos. No wonder the Pope is to discuss the influx of Anglicans. Y es por eso que el Papa tiene que discutir sobre el asunto de este flujo de anglicanos que están pasando a la Iglesia Católica. They're streaming back into the Catholic Church. Están regresando a la Iglesia Católica. The bishops and the prelates are coming back. Y los obispos y los prelados también están regresando. In 2007, at least 3 U.S. Episcopal bishops asked to be taken back into the fold of Rome. En el año 2007, por lo menos 3 obispos episcopales pidieron de ser recibidos otra vez en la Iglesia de Roma. After all, Rome says other churches are no sisters of ours. Y de hecho, Roma insiste que las otras iglesias no son hermanas nuestras. They are not sisters because we are the mother of the churches. No son las hermanas, pero porque nosotros somos la madre de todas las iglesias. So said Ratzinger. After all, he is the Pope today. He should know. Él lo dijo Cardinal Ratzinger y hoy día es el Papa, él tendría que saber. And Rome says, I will not suffer loss of children. Y Roma dice, yo no seré viuda y no perderé hijos. This is the Ecclesia newsletter. Y esta es el noticiero de Ecclesia. Pope's assertion of primacy, a problem for Protestants? Ahora, que el Papa alega tener la primacia, ser el primero, ¿es un problema para los protestantes? The Pope says Peter's responsibility consists of guaranteeing the communion with Christ. Y dice que la responsabilidad de Pedro consiste en garantizar la comunión con Cristo. Let us praise that so that the primacy of Peter entrusted to poor human beings. Ahora, oremos que la primacia de Pedro, que ha sido confiada a pobres seres humanos, Poor human beings? pobres seres humanos, His shoes alone cost 8,000 euro. sus zapatos solamente cuestan como unos 8,000 euros.
may always be exercised in this original sense desired by the Lord. puedan siempre ser ejercitadas en ese sentido original deseado por el Señor, So that it will be increasingly recognized in its true meaning by brothers, sick, para que pueda ser siempre más reconocido en su verdadero significado para hermanos who are still not in communion with us. que aún no se encuentran en comunión con nosotros. He's not shy. Así que aquí no hay timidez. I'm the mother, you will come to me. Está diciendo, nosotros somos la madre, ustedes van a venir a nosotros. I have the primacy, you will listen to me. Yo tengo la primacía y ustedes van a tener que escucharme a mí. Then he quotes the primacy of the papacy as told by his predecessors. Y después cita la primacía del Papa, así como ha sido indicada por sus predecesores. And he quotes Pope Clement of Rome, Y cita al Papa Clemente de Roma, the so-called third successor of Peter, el así llamado el tercer sucesor de Pedro, who said the church is above all a gift of God and not a Dice- creature of ours. y dice que la iglesia, más que todo, es un don de Dios y no es una criatura nuestra. And then the Pope called his primacy a sacramental structure Y después el Papa llamó su lugar y su primacía una estructura sacramental that guarantees order, que garantiza orden and it's a gift of God that we all need. y es un don de Dios que nosotros todos necesitamos. So Pope Benedict says he is a gift of God that we all need, Así que el Papa Benedicto dice que es un don de Dios que todos nosotros necesitamos and it's a sacramental y structure, es una estructura sacramental. which means it's altogether necessary for salvation. Y eso significa que es absolutamente necesaria para la salvación. My Bible knows nothing of a pope that is necessary for salvation. Pero mi Biblia no sabe nada de un Papa que es necesario para la salvación. My Bible knows only that salvation is in Christ and in no one else. Mi Biblia sabe solamente que la salvación se encuentra en Jesucristo y en nadie más. Let's move our historic overview and let's go to Scotland. Así que vayamos ahora a otro lugar también con significado histórico. Vayamos al norte, a Escocia. Now in Scotland, the Protestant Reformation was much stronger than even in England. Ahora, en Escocia la reforma protestante fue aún más fuerte que en Inglaterra. The Britons had shifted the responsibility of the head from the Pope to the King or the Queen. Ahora, ustedes se acordarán que los ingleses habían mudado esa responsabilidad de la cabeza de iglesia del Papa al rey. The Scots said, no, we have no king but Jesus. Y los escoceses dijeron, no, nosotros no tenemos ningún rey sino Jesús. So they separated church and state Así, in their religion. así que ellos en su religión separaron la iglesia y el Estado. This is a backdrop of Edinburgh. Ahí encuentran las afueras de Edinburgh. And when you go to modern era Edinburgh, Y cuando ustedes visitan a la ciudad moderna de Edinburgh, there's this interesting little statue of this little dog. y hay esta estatua pequeña de este pequeño perro. And it's a tribute to what they call Greyfriars Bobby, this dog. Y ese pequeño perrito que se llama Greyfriars Bobby es un tributo a él. And he's a marvelous symbol of faithfulness. Y es un símbolo muy maravilloso de la fidelidad. In 1858, En 1858, this faithful dog followed the remains of his master, it says there on the plaque, dice ahí en la plaqueta que este Dios fiel siguió lo que quedaba de su maestro to Greyfriars Churchyard. a la iglesia, bueno, al patio de la iglesia de Greyfriars. And he lingered there near the spot until his death in 1872. Y se quedó ahí hasta su muerte en el 1872. So there he lay. Así que ahí se quedó. Every single day of his life, the little dog would come and he would lie on his master's grave. Así que cada día de su vida ese perro venía y se quedaba ahí sobre la tumba de su maestro. Whether it was winter and snow, or whether it was raining, or whether it was hot, there he was. Sea que estuviese lloviendo, sea que estuviese nevando, o sea que estuviese calor, ahí se quedaba él. Here is his tombstone, Greyfriars Bobby. Ahí está su piedra de la tumba, de Greyfriars Bobby, Died 14th of January 1872. que murió el 14 de enero de 1872. And most of his life he lay on that grave of his master.
Y la mayoría de su vida él se quedó ahí sobre la tumba de su patrón, de su maestro. And then they have this inscription, let his loyalty and devotion be a lesson to us all. Y después tienen esa inscripción que su lealtad y su devoción puede ser una lección para nosotros todos. The dog didn't forget, Así que el perro no se olvidó, but we forget. pero nosotros nos olvidamos. Let's go to the Greyfriars churchyard. Así que vayamos ahora a lo que es la iglesia de Greyfriars. Now in Scottish, a church is a kirk. Ahora, en el idioma escocés, una iglesia es una kirk. So here is Greyfriars Kirk. Así que esta es la iglesia de Greyfriars Kirk. And when you walk on this great tomb place, Así que cuando uno camina alrededor de la iglesia, donde hay muchas tumbas, you see these ancient reliefs over there. uno ve esos relieves ancianos. Some of them are so deteriorated you cannot even read them anymore. Algunos están tan deteriorados que uno casi no los puede leer. And here's a little plaque Y aquí hay una pequeña plaqueta which tells about the time of judgment to come. que habla sobre el juicio por venir. And here we have another plaque. Ahí hay otra placa. And it's very hard to read what it says there. Y es muy difícil leer lo que dice. So I photographed it and then enhanced it in my computer to see what it said. Así que la fotografié y después la preparé en mi computadora para ver lo que dice. And this is what it said. Y eso es lo que decía. It's written in rhyme. Así que está escrito en rima, poético. Halt, passenger, take heed what you see. Así que párese, persona que visita, y mire lo que ve. This tomb does show for what some men did die. Esta tumba hace ver porque algunos murieron. Here lies interred the dust of those who stood against perjury. Aquí hay los polvos de los que estuvieron en contra de varios asuntos Resisting unto blood, y resistieron hasta la sangre adhering to the covenants. y adherieron a los pactos. What is the covenant? ¿O qué es un pacto? You see, they signed a covenant. Ellos firmaron un pacto. And largely the covenant was about, we have no other king except Jesus. Y la mayoría de este pacto decía esencialmente, no tenemos a otro rey sino Jesucristo. They were, of course, under the ban of the Pope, Obviamente se encontraban bajo el interdicto papal, but now they also came under the ban of England, pero ahora se encontraron también bajo el interdicto de Inglaterra, because England wanted them to recognize the religious superiority of the king. porque Inglaterra quería que reconocieran la superioridad religiosa del rey. And so they say, though their dust lies here mixed with murderers and other crew, Y dice, a pesar de que su polvo esté acá mezclado con lo de asesinos y otras personas, it was just that those should die. bueno, estaba bien que esos murieran, dice, esas otras personas, But as for them, pero por estas personas no cause was found worthy of death. no se les encontró ninguna causa que los hizo merecedores de muerte, You see, they were zealous witnessing for the prerogatives of Christ their King. porque ellos testimoniaban de manera celosa, digamos, fuerte sobre las prerrogativas de Cristo como su rey. And here they sealed it with their blood. Y aquí lo sellaron con su sangre. And now they triumph with the Lamb. Y ahora triunfan con el Cordero. Now, how many of them died here? Así que, ¿cuántos murieron aquí? From May 27, 1661, Ahora, del 27 de mayo del 1661 until February 1688, hasta el febrero de 1688, that's just a few years, son unos pocos años, in one way or another were murdered and destroyed here de una manera u otra, ahí fueron destruidos o asesinados 18,000. unos 18,000, And they were executed here in Edinburgh. ahí fueron ejecutados en Edinburgh, Noble martyrs for Jesus Christ. nobles mártires por Jesucristo, The most of them lie here. y la mayoría de ellos aún están ahí sepultados. Well, here's the famous kirk, the church. Ahí está la famosa Kirk, iglesia, And here was signed the National Covenant, 1638. y ahí se firmó ese pacto nacional en el 1638. They had no king except Jesus. No tenían otro rey excepto Jesucristo. There's the picture of the signing of the covenant, Ahí está el cuadro de la firma de ese pacto, and there's a replica of the covenant itself. y ahí hay una réplica del pacto mismo. Here is in this graveyard is this portion where there is this gate. Ahora, en ese cementerio hay esa porción donde hay esa puerta,
And when they came to suppress their uprising, Y cuando vinieron para suprimir esa revolución, digamos, they crowded them into this place. bueno, los pusieron a todos adentro en ese lugar, Thousands of them. miles de ellos, And it was cold, and it was the middle of winter. y era en medio del invierno y era muy frío, And one by one, they dragged them out to burn them at the stake. y uno tras uno los sacaron para quemarlos a la estaca, But most of them died from cold and hunger before they could be burned. pero la mayoría de ellos, o muchos murieron de frío y de hambre antes de que fueran quemados. 18,000 of them died. for their faith. 18,000 de ellos murieron así. It's known today as the Covenanters' Prison. Hoy en día se conoce esta como la prisión de los que hicieron el pacto. Now, very interesting, when the armies of England and Scotland clashed, Ahora, muy interesante, cuando los ejércitos de Inglaterra y de Escocia se enfrentaron, today we don't even see in the famous movies they make of this event ahora, hoy en día en esas famosas películas que hacen sobre esos acontecimientos, what it was all about. no vemos cuáles eran las razones, But to the greatest part, these were religious controversies. pero por la mayoría de los hechos estas eran controversias religiosas. This is the song that the Scottish army sang when they marched into England. Esta es la canción o el himno que el ejército escocés cantaba cuando marchaban hacia Inglaterra In 1640. en 1640. Now, my Scottish is not so good. Ahora, bueno, mi escocés no es muy bueno, But we can try. pero podemos probar. When to the kirk we come. Ahora, cuando nosotros vamos a la kirk, a la iglesia, In other words, when we march into England and we come to the church, así es decir, cuando marchamos hacia Inglaterra, cuando vamos a la iglesia, we'll purge it ilka room. We'll purge every room. vamos a limpiar o a purificar cada cuarto Free from potish relics. y lo vamos a liberar de cualquier reliquia papal. So when they come into the churches, they're going to throw all these papal things that had come back into the Church of England. They're going to throw it out. Así que decían que cuando iban a llegar a Inglaterra, iban a ingresar a las iglesias y las iban a purificar de todo tipo de reliquia y cosas que había ahí católicas. This was a religious war. Así que esa era una guerra religiosa. That all the world may see, Que todo el mundo pueda ver there's none in the right but we, que no hay nadie que está en lo correcto aparte nosotros of the old Scottish nation. de la antigua nación escocesa. You see, the Scots had a pure Protestantism with only Christ as head, Así que los escoceses tenían una forma de protestantismo pura donde Cristo era la cabeza and they resisted papal infiltration. y resistían esa infiltración papal. Well, this is the spot where they burnt them at the stake. Este es el lugar donde los quemaban en la pira, a la estaca. And when I was there, Y cuando estaba allí I looked at this spot, y miré este lugar, and some modern Scots came by, y algunos escoceses modernos vinieron ahí and they mocked us. y se burlaron de nosotros. And I looked at them, Y yo los miré and I thought to myself, what are you doing here? y me pensé, pues, ¿qué están haciendo acá? Here's the little plaque. It's so dirty you can hardly see what it's all Esa about. es la plaqueta pequeña, es tan sucia que uno casi no puede ver de qué está hablando. It just tells us that here they were martyred. Nos dice que aquí fueron martirizados. And the modern Scots, I took some pictures of them. Y los escoceses modernos, pues tomé algunas fotos de ellos. And they mocked and they made some dirty signs. Y pues se burlaron e hicieron algunas señas feas. And I looked at them and my heart went out to them. Y yo los miré y mi corazón se quebrantó. Because they have been robbed of the greatest heritage that could have been theirs. Porque les ha sido robado la más grande e importante herencia que ellos tenían. If you turn your back on truth, Si uno da su espalda a la verdad, then the latter position is worse than the first, says the Bible. dice la Biblia que la posición donde uno acaba es peor de antes de haber conocido la verdad. Here's the modern generation, the descendants of those Protestants. Es la generación moderna, los descendientes de esos protestantes. Their veins are full of drugs. Sus venas están llenas de drogas, Their eyes are empty. sus ojos están vacíos Their lifeblood has been drained. y la sangre de vida que tenían en ese pueblo ha sido desecada. We must not condemn those that look like this. Y no tenemos que condenar a las personas que se ven así. Christ purchased them with their blood, with his blood. Cristo los compró con su sangre.
And their ancestors died for that truth. y sus ancestres murieron por esa verdad. We must rekindle the Reformation. Tenemos que prender otra vez la reforma. They've taken away the truth from this nation, Han quitado o se han agarrado la verdad de esa nación. and I just walked the 100 meters around this place where these martyrs died. Y así que yo caminé como unos 100 metros en este lugar donde esos mártires habían muerto And I took some of these pictures. y tomé algunas de esas fotografías. There's a tattoo shop. Aquí hay una tienda para tatuajes. There's a Deadhead comics shop. Aquí hay una tienda para libros cómicos sobre la muerte, Deadhead. Right in the immediate circle, Ahí en el círculo inmediato, you can get these terrible pictures. y aquí estas fotos terribles. There's a witchcraft shop. Aquí una tienda sobre brujería. This is where the martyrs died, and this is as Satan is mocking them. Aquí es donde los mártires murieron y es como si el diablo se estuviera burlando de ellos. 1 Samuel 15:23, Primero de Samuel 15:23, looking into the window of that witchcraft shop as to what you can buy. mirando en la ventanilla de esa tienda de brujería sobre lo que uno puede comprar, It says, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry." como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. This is the great church where John Knox preached. Ahora, esta es la gran iglesia donde Juan Knox, el reformador, predicó. His first sermon was on Daniel chapter 7. Su primer sermón fue sobre Daniel capítulo 7. He identified the Antichrist as Rome, Identificó el anticristo como Roma and the entire Scotland became y Protestant. toda Escocia se convirtió en protestante. His famous prayer to God was, Y su famosa oración hacia Dios fue, "Give me Scotland or I die." dame a Escocia o yo muero. Just look at this Reformation in Scotland. Ahora, consideren este movimiento de reforma en Escocia. In 1560, En el 1560, the Reformation came. la reforma llegó. 1637, En el 1637, that's just 90 years later. eso es 90 años después, Not even. ni eso, 70 years later. 70 años después. They had the Jenny Geddes incident in St. Giles. Ahora, en St. Giles tuvieron un accidente. What was this Jenny Geddes incident? ¿Y qué fue este acontecimiento de Jenny Geddes, se llama? Now, what happened is that the England preachers sent some preachers to the Scottish church, Ahora, lo que ocurrió es que algunos de Inglaterra, algunos predicadores fueron enviados a esta iglesia escocesa. and they tried to convince them to reintroduce a Catholic Mass. Y trataron de convencerlos a reintroducir una misa católica. So in 1637, Jenny Geddes was in that church, Y en el 1637, Jenny Geddes se encontraba en esa iglesia. and in those days they brought their own little chairs, and she was sitting on her little chair, Y en esos días cada uno se traía su propia silla y ella estaba sentada en su propia silla. and she got up and picked up her chair Y se levantó y agarró su silla and threw it at the preacher y la lanzó al predicador. and said, "You will not come in here with your pagan mass. Get out!" Y le dijo, tú no vas a entrar aquí con tu misa pagana. And Salte. then all the Protestants got up and they picked up their chairs and they started throwing Y them. después todos los protestantes se levantaron y agarraron sus sillas y empezaron a tirárselas al predicador. They stood for something, so far and no further. Así que ellos estaban ahí, creían en algo y no querían avanzar más que eso o a ir al otro lado. And today, what do we have? Witchcraft shops, there's no Protestantism at all. Y ahora que tenemos, hay tiendas de brujería, ya no hay protestantismo que existe. There's the statue of John Knox Hay la estatua de Juan Knox in this church where he preached. en esta iglesia donde predicó. Here's the grave of one of the Covenanters, the head of the Covenanters. Aquí una de las tumbas de una de las cabezas de los firmatarios de ese pacto. And here's the museum of John Knox. Y aquí está el museo de Juan Knox. And of course, it'll tell about the famous confrontation between Mary, Queen of Scots, and John Knox. Y claro, va a decir sobre esa famoso enfrentamiento entre María, la reina de los escoceses, y Juan Knox. She was Catholic, he was Protestant. Ella era católica y él era protestante. And with no fear whatsoever, he confronted this monarch. Y sin ningún tipo de miedo, él se enfrentó a esta reina. He knew what the other queen was doing in England.
Él sabía lo que la otra reina en Inglaterra estaba haciendo. So this is the conversation between Mary and Knox. Así que esa es la conversación entre María la reina y Juan Knox. Mary said to him, Y María le dijo, "Ye are not the kirk that I will defend ahora, or nourish. usted no es la iglesia que yo voy a nutrir, I will defend the kirk of Rome, yo voy a defender la iglesia de Roma, because I think it is the kirk of God." porque yo creo que es la iglesia de Dios. And John Knox looks at her and he says, Y Juan Knox la miró y dijo, "Your will, madam, is no reason, la voluntad de usted, su majestad, no es razón, neither does your thought make that Roman harlot to be the true and immaculate spouse of Jesus y Christ." su pensamiento tampoco hace que esa ramera de Roma sea la verdadera e inmaculada esposa de Jesucristo. Could have cost him his life. Una frase así le hubiera podido costar su vida. His people stood for something. Así que ellos alegaban algo. He said, "It is true that God has commanded kings to be obeyed. Y dijo, es verdad que Dios ha comandado o ha ordenado que los reyes tienen que ser obedecidos. But when those kings suppress the truth, then this is no need to obey them." Pero cuando esos reyes suprimen la verdad, no hay ninguna razón para obedecerlos. And this is one of his prayers just before he died. Y esta es una de sus oraciones antes de que muriera. And he says, "Rendering my troubled and sorrowful heart into the hands of the eternal God, Yo doy mi corazón que está triste y preocupado en las manos del Dios eterno, earnestly trusting at his good pleasure to be freed from the cares of this miserable life, y confiando en su buena voluntad para ser liberado de las preocupaciones de esta vida and to rest with Christ Jesus, my only hope and life." y de reposar con Cristo Jesús, mi única esperanza y vida. That was Protestantism in that day. Ese era el protestantismo en esos días. In that same museum today, En ese mismo museo hoy en día they place legends of King Arthur. ponen las leyendas del rey Arturo, They talk about saints and martyrs. hablan sobre santos y mártires. And this source says that Protestantism, priceless as have been its benefits, Y esta fuente dice que el protestantismo, a pesar de cuán preciosas han sido sus beneficios, it is yet very far from being a perfect recovery of primitive Christianity. aún está muy lejos de haber sido una recuperación perfecta de lo que era el cristianismo primitivo. So even then it wasn't perfect. Así que ya en esos tiempos aún no era perfecto. It has rejected the claim of the church to rule the state. Ha rechazado la alegación que la iglesia tiene que gobernar sobre el Estado, It has not as clearly refused the pretensions of the state to rule the church. pero aún no ha claramente rechazado las pretensiones del Estado que quiere dominar a la iglesia. This we saw in the conflict between Scotland and England. Esto lo vimos en el conflicto entre Escocia e Inglaterra. There has been much blood that has flowed. Ha habido mucha sangre que ha sido derramada. The true spiritual church of Christ is still, even in Protestants' lands, but a small part of the professing church. La verdadera iglesia espiritual de Cristo, aún en lugares protestantes, es como quiera una pequeña parte de la iglesia que se profesa ser iglesia. And today it has virtually been wiped out. Y hoy en día virtualmente ha desaparecido. This source says all who in that evil day would fearlessly serve God according to the dictates of conscience Esta fuente dice que todos los que en esos días servían a Dios sin miedo y según los dictados de su conciencia, will need courage, firmness, and a knowledge of God. necesitarían ánimo y firmeza y un conocimiento de Dios And His Word, y su palabra, for those who are true to God will be persecuted. porque los que están sinceros y fieles a Dios serán perseguidos. Their motives will be impugned, Sus motivos verán malinterpretados, their best efforts misinterpreted, sus mejores esfuerzos malinterpretados también, and their names cast out as evil. y sus nombres considerados como malos. If we want to fight the battles of the Reformation all over again, Si nosotros queremos luchar las batallas de la Reforma otra vez, then we will do well to remember what the martyrs died for. será bien recordarnos por cuál razón los mártires murieron. The building of God's temple has never ceased. La construcción del templo de Dios jamás ha cesado. And as we look back through the ages,
Y cuando consideramos las eras pasadas, we can see the lights of those that stood for righteousness and truth. podemos ver las luces de aquellos que tomaron una posición por la justicia y la verdad. Every single one of the apostles died a martyr's death except one. Cada uno de los apóstoles murió la muerte de un mártir, aparte uno. And even that one was thrown into boiling oil. Y hasta ese uno fue tirado en un calderón de aceite hirviente. The truth of God has been sealed with such precious blood. La verdad de Dios ha sido sellada con esa sangre preciosa. They are polished after the similitude of a palace, says Psalms 144, verse Y 12. Salmos 144:12 dice que han sido lustrados a la similitud de un palacio. If any man work abide which he has built thereupon, he shall receive a reward. Si el trabajo, la obra de un hombre permanece sobre lo que ha construido, él recibirá una recompensa. So if we preach this gospel unadulterated Así que si predicamos este evangelio que no está adulterado, es en su forma pura, and have the resolve of the martyrs, we will stand on the sea of glass. y tenemos esa convicción de los mártires de antaño, vamos a estar en el mar de vidrio. In the Acts of the Apostles we read, God desires his people to prepare for the soon coming crisis. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se lee que Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera que va a venir pronto. Prepared or unprepared, Preparados o no preparados, they must all meet it. todos van a tener que enfrentarse con ella. And those only who have brought their lives into conformity to the divine standard Y solo aquellos que han llevado sus vidas en conformidad con el estándar divino will stand firm at that time of test and trial. van a permanecerse firmes en ese tiempo de prueba y de dificultades. The secular rulers and the state and the church are going to combine. Así que los líderes seculares y la iglesia se van a combinar. And as the blood flowed in the past, it will be required again today. Y como la sangre fue derramada en el pasado, otra vez se va a requerir ahora. But here are the promises of the Bible. Pero aquí están las promesas de la Biblia. Luke 18:8. Lucas 18:8. I tell you that he will avenge them speedily. Os digo que pronto les hará justicia. Nevertheless, when the Son of Man cometh, will he find faith on the earth? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. There's a sad statement. Esa es una frase muy triste. There's witchcraft, Hay brujería, there's falsehood, hay falsidad, there's paganism. hay paganismo. Is there faith? ¿Es que hay fe? Will he find faith? ¿Es que encontrará fe? If we don't stand for truth and righteousness, Si nosotros no estamos ahí representando la verdad y la justicia, then Christ will have to be disappointed. pues Cristo va a quedarse desilusionado. To the church in Smyrna, the Lord said, and that was the church of the early martyrs. A la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis, él dijo, y esa era la iglesia de los mártires tempranos, Sweet smelling, that myrrh. y habla de ese Esmirna, ese mir, de esa fragancia dulce. Revelation 2:10. Apocalipsis 2:10. Fear none of those things which you shall suffer. No temas lo que has de padecer. The devil shall cast some of you into prison, El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel that you may be tried. para que seáis probados. And you shall have tribulation 10 days, Y tendréis tribulación por 10 días. but be faithful unto death, Sé fiel hasta la muerte, and I will give you the crown of life. y yo te daré la corona de la vida. 1 Peter 1 verse 7. Primera de Pedro 1:7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, Para que, sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, though it be tried with fire, aunque perecedero se prueba con fuego, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. And then you will receive the end of your faith, Y después uno va a recibir la recompensa de su fe, the salvation of your soul. el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. So gird up your loins, he says. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Be sober, hope sed sobrios y esperad to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Be holy, for I am holy.
Sed santos porque yo soy santo, dice acá, 1 de Pedro 1:16. This is no time to give up that which was purchased with the best blood this world had to offer. Esta no es la hora para renunciar a lo que fue comprado con la sangre mejor que este mundo tenía que ofrecer. For the just shall live by faith. Porque el justo vivirá por fe, Hebreos 10:38. But if any man draw back, Pero si retrocede, my soul shall have no pleasure in him. no agradará a mi alma. The Reformation flame needs to be rekindled. La llama de la reforma tiene que ser prendida otra vez. That's why we have the Reformation flame here on the backdrop. Y es por eso que tenemos aquí la llama de la reforma en el cuadro. And it must spread like a fire. Y tiene que esparcirse como un fuego. And the words of Latimer must ring again in the ears of the people. Y las palabras de Latimer tienen que ser escuchadas otra vez en los oídos de las gentes. Be of good cheer, Master Ridley. Ten buen ánimo, maestro Ridley. We shall this day light such a candle in England Vamos a alumbrar este día una vela en Inglaterra as by God's grace shall never go out. que por la gracia de Dios jamás será apagada. But we've moved from England to the world stage. Pero ahora nos hemos mudado de Inglaterra a un nivel mundial. And I invite you to the harvest of Christ. Y yo los invito a la cosecha de Jesucristo. Amen. Amén.